Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Yolanda Reyes, una figura muy importante en la literatura infantil colombiana y latinoamericana, y también en el ámbito de la promoción de la lectura y de la investigación. Prácticamente es de estas personas que no requieren presentación, sin embargo, debo decir que Yolanda es escritora, columnista, docente, directora de la colección Nidos para la Lectura, es investigadora en el área de pedagogía de la lectura desde la primera infancia, ha asesorado a diversas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, para la creación de programas y lineamientos sobre políticas de infancia, lectura y literatura. Además, es directora de Espantapájaros, que es un proyecto cultural de animación a la lectura y expresión artística. El año pasado recibió el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil por el conjunto de su obra literaria para niños, pero también por su ininterrumpido trabajo de promoción de lectura infantil, de literatura infantil y juvenil, y por su aporte a la formulación de proyectos y políticas públicas de formación de lectores desde la primera infancia. Entre sus libros yo quisiera destacar los libros para mediadores como La Casa Imaginaria, publicado por Norma, y La Poética de la Infancia, en los que aborda temas vinculados con la literatura, la pedagogía, el itinerario lector en la primera infancia y el lugar que tiene tanto la literatura como la lectura en la conformación del mundo interior de los niños. Y entre sus obras para niños voy a destacar El libro que canta, de lo que leo, Cucú, de Océano, Ernestina la gallina, también de Océano, Mi mascota, de Babel Libros, Un cuento que nos invento, de SM, y Una cama para tres. Y señalo estos en particular porque están muy vinculados con el tema que vamos a abordar hoy, que es leer desde antes de nacer. Como ustedes saben, Yolanda es especialista en libros para primera infancia y quisiéramos empezar esta conversación de la tarde de hoy preguntándole cómo empezó su interés y su vínculo con los libros para primera infancia. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación y este espacio de principios de año para retomar estas cosas tan necesarias en este momento, porque los niños, y eso tiene que ver con lo que te voy a decir, Maite, esto tiene todo que ver con Espantapájaros, que es la librería que seguramente ustedes conocen, muchos de los que están aquí, y que es una librería de finales de los años 80 y en ese tiempo, pues la literatura infantil tenía un desarrollo muy reciente en América Latina, en esta parte de América Latina, no en Argentina y Brasil, pero sí en Colombia. Y yo trabajé en un proyecto que se llamaba la Fundación Rafael Pombo, que se llamó, porque no sé, en este momento creo que tiene un énfasis muy distinto, y ahí empecé a descubrir todas las relaciones, bueno, primero a enamorarme de los libros para niños que en ese momento empezaban a llegar a Colombia. Había al lado también un lugar muy especial en la Candelaria que era ACLI. Y todo esto, la ACLI, que era la Asociación Colombiana para el Libro Infantil y Juvenil, y ahí había una librería fascinante, bueno, además de un centro de documentación, pero me acuerdo mucho de la librería y me acuerdo mucho de los cursos que hacían para lo que en ese momento, no sé si ya se llamaba mediadores de lectura. Y entonces esa llegada a la Fundación Rafael Pombo y al mismo tiempo ese enamoramiento simultáneo, ese descubrimiento asombroso de cómo se podía escribir para niños y qué significaba escribir para niños, ligado también a un trabajo muy cuidadoso de curaduría. No todo lo que se escribía o lo que pensábamos que se hacía para niños era importante. Era bueno en ese momento. Y esto de los cursos de ACLIC relacionados además con la Fundación Rafael Pombo, con mi trabajo de bibliotecaria ahí, hacer una biblioteca pública en un lugar de Bogotá, invitar a los niños a leer y descubrir que la literatura infantil tenía toda esta potencia. Y sin embargo, en todo ese tiempo había quizás algo que todavía no se había explorado tanto, que era qué pasaba con los lectores que todavía no leían.
Y debo decir que no se había explorado tanto porque ya ahí había un curso, me acuerdo que dio María Elvira Charria, que se llamaba Los primeros acercamientos a la lectura. Aquí está Silvia Castrillón, los primeros acercamientos de los niños a la lectura, algo así se llamaba el curso. Aquí está Silvia, que había hecho un libro, no sé si lo estaba haciendo o lo iba a hacer, que es un libro preciosísimo, que está en mi santoral de los libros para niños y que incluso pensé recomendarlo, que era Tope Topetún. Pero exceptuando esos pequeños acercamientos o esas pequeñas incursiones en el mundo de los no lectores, lo pongo entre comillas, pues había una consideración de que la lectura comenzaba con la alfabetización. Y eso era muy raro porque la biblioteca de la Fundación Rafael Pombo, de hecho, era una biblioteca para los que ya leían. ¿Y quiénes leían? Pues los que iban a la escuela. Y estoy hablándoles del milenio pasado y también estoy contándoles que la educación inicial, si aún es un lujo en los países nuestros, en ese momento sí que era un lujo. Exceptuando unos pocos jardines privados, los niños y las niñas entraban, o sea, la educación pública empezaba en primer grado. ¿Qué pasaba antes de primer grado con los libros? ¿Qué pasaba con las historias? ¿Qué pasaba con los lectores? Y ese descubrimiento de los lectores. Aquí hay toda una discusión, si leer, se puede considerar leer, si además o antes de la alfabetización, y esa es toda una conversación que excede, digamos, los límites de este espacio, pero ese descubrimiento de la fascinación de los niños pequeños, los niños no considerados lectores, no recibidos ni albergados, incluso en los escenarios de literatura infantil, como la Fundación Rafael Pombo, que estaba pensada para niños de colegios, sí me hizo a mí pensar muchas cosas como desde cuándo nos hacemos lectores, quién nos hace lectores, qué es leer, porque a esta biblioteca se colaban unos chiquitos que no estaban pensados en el programa y que eran el típico niño al que la mamá deja mientras va a hacer una diligencia. Y esos niños a mí me cambiaron la percepción. Yo venía de trabajar con niños mayores, con niños de 7 años para arriba, y esta manera como los niños buscaban sentido y como los niños pedían una y otra vez una historia. Yo en ese momento no tenía hijos, coincidió después con que empezó, pues nació mi hija, pero además con que yo trabajaba en la pedagógica con maestras de primera infancia, con maestras de educación inicial, y había un gran vacío en ese momento y esta relación entre la construcción del sentido, entre quiénes somos y cómo somos justamente porque alguien nos descifra y nos lee. Para mí fue como un tema de trabajo apasionante del que siento que no he terminado de salir. Esto fue antes de fundar Espantapájaros y después en Espantapájaros volvió a pasar lo mismo. Los niños de primaria, pues de escuela básica, primaria, tenían de alguna manera un reconocimiento como lectores, pero lo que pasaba atrás, que es realmente fundante y que creo que es la historia del desciframiento y la historia de lo simbólico y la historia de la invención muy ligada a la lengua y a la adquisición del lenguaje, y eso tiene mucho que ver con la literatura, pues no se consideraba. Y eso fue lo que a mí me volvió loca, como toda esa relación entre el lenguaje y el desciframiento vital y los significados enmarañados que hay detrás de la experiencia de hacerse humano. Creo que es eso. Claro. Ahora, luego de haber vivido esta experiencia, de haber tenido esa aproximación al niño pequeño, de tratar de entender de qué manera se vinculaba con la literatura y con el libro, te pregunto, ¿qué lugar ha tenido los libros para primera infancia en tu vida personal y profesional a partir de allí?
Bueno, en mi vida personal, yo creo que toda, porque si uno hurga en su historia o en su prehistoria como lector, seguramente va a aparecer alguna, y por lo menos en la mía es muy evidente la fascinación con las palabras, con la tradición oral, con la, bueno, yo soy santanderiana, soy de una familia santanderiana y cada vez tengo más presente esa fascinación. Yo siento que en Santander la gente habla un poco en octosílabos y cada vez lo busco, cada vez lo descubro más y lo ratifico y a veces tengo que luchar con los octosílabos, pero creo que el octosílabo y el romancero es de todas maneras una forma de hablar y de hablar a los más pequeños. Y yo me acuerdo de las historias de mi abuela y yo me acuerdo de haber sido una niña fascinada oyendo historias como la cucarachita Martínez, oyendo historias de la tradición oral y necesitando ese ser envuelta en palabras, esa retahíla que no para. Y creo que es una necesidad de infancia ser envuelto entre palabras, porque las palabras cantan y suenan y creo que para hablar uno necesita oír, 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 oír mucho tiempo y irse apropiando de unidades grandes. Y por eso creo que la oralidad y la primera infancia están. Entonces yo recuerdo mucho las historias de mi abuela, recuerdo la cucarachita, recuerdo las letanías, recuerdo esa sensación de la recitación, de hablar en copla, el estilo del señor Don Gato, y creo que eso todavía está muy vivo en muchos lugares de nuestros países. Eso por un lado. Y después, en mi vida personal, pues descubrir, por ejemplo, tener una niña pequeña y volver a jugar ese juego de envolver en palabras a un niño pequeño. Fascinarse uno mirando cómo uno es el que transmite una lengua cantándosela a otro. Eso es muy impresionante y ver la mirada conjunta, pero sobre todo la mirada de alguien que yo creo que mira al otro y dice, ¿de dónde sale toda esa palabrería, todo ese hechizo del lenguaje? Entonces ahí también creo que hubo un vínculo. Conté muchos cuentos, sobre todo a mi hija grande, la envolví en palabras y creo que eso de alguna manera nos ayudó a las dos a sentirnos, no sé, como menos perdidas en ese oficio de la crianza, que es un oficio de muchos aprendizajes y de muchas ambivalencias. Y yo me acuerdo estar volcada en palabras frente a una cuna y una niña dando vueltas entre la cuna y eso fue importante para mí. Entonces creo que si puedo decir algo sobre eso, creo que uno transmite, me gusta ese sentido de la tradición oral, uno transmite lo que recibe y ese tome y dame, ese toma y daca de la tradición oral se vuelve a situar en la historia de la cultura de una relación. Entonces va de la abuela a la madre, de la madre a la hija, de la hija a la otra hija y a los hijos en general. Y eso me parece que para mí fue muy, muy, muy importante. Yo creo que yo escribo siempre buscando esos ecos. Yo no podría decir hasta cuándo o hasta qué punto es importante lo primero que me leyeron o lo primero que me cantaron, pero presiento que mucho de lo que yo soy viene de esa necesidad de palabras que sentí muy, muy cerca en la infancia. Como especialista y como docente, ¿qué dirías tú de lo que caracteriza a la buena literatura para niños pequeños? En Mm, general, la gente tiene a veces duda, pues, si los libros pueden ser buenos para los bebés, si el prelector realmente desarrolla algún vínculo con el libro. ujú. Eh, pues desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo identificamos un buen libro para niños pequeños? Bueno, yo creo que no hay una sola manera de contestar esto ni de identificar. Yo pienso que un buen libro, yo creo que los libros son buenos independientemente de la edad del lector. O sea, yo creo que hay un acto de escritura que tiene que ver con que hay un autor que trabaja algo, un autor o unos autores, un autor y un ilustrador
y que hay una propuesta y que eso no dependería de que el libro sea para niños o para gente grande. Sentiría yo que si bien no hay una sola manera de hacer buenos libros para los más pequeños, yo creo que sí hay una autenticidad en el hecho literario. Yo creo que la experiencia literaria tiene una manera de ser construida que es una manera de ser construida desde adentro de alguien, desde la búsqueda y el deseo de alguien. Y en eso, pues, claro, ahí empezamos a hablar de lo que puede significar todo esto que se hace por encargo y todo esto que se hace con el propósito de, no sé, de enseñar algo. Esa cosa me parece que está muy cerca la didáctica y el didactismo además terriblemente elemental entre libros para bebés, todo esto de los colores, de los números, de explicar cómo lavarse los dientes. Bueno, sé que ustedes me entienden a qué me refiero. Y eso lo pongo porque es lo contrario a una experiencia literaria, ¿sí? Lo veo en el extremo opuesto a querer, a querer estar entre palabras o entre una historia con alguien, que creo que es el sentido de la literatura. Escribo porque quiero estar entre palabras o porque quiero envolverte a ti en palabras o porque mis palabras empiezan a construir una atmósfera en la que, en la que va pasando algo. Pero aquí hay de todas maneras un hecho que es un hecho expresivo. A veces siento que cuando no hay eso, uno lo descubre muy rápido en la cantidad de libros para niños que se hacen en el mundo, que es que para niños pequeños, es que es aterrador, son miles y miles y miles. Y uno entra en el libro y en la segunda página sabe que ahí no hay, que ahí hay algo que no es lo que uno está buscando. El libro de los colores, el libro de Plaza Sésamo, el libro que dice azul, azul, azul y no sale del azul. Eh, el avión y sale la A de avión. Bueno, entonces ya es, digamos, en el otro extremo está eso. Pienso en eso, pienso en que haya un hecho expresivo y haya una experiencia envolvente de alguien que quiere armar armar algo con palabras o con imágenes y que cuenta una historia. Pienso también que hay, de todas maneras, no siempre, pero no siempre, y ahora voy a decir por qué. Por ejemplo, hay poemas que no son para niños pequeños o no fueron pensados para niños pequeños, pues son fascinantes y de alguna manera envuelven al lector. Pero sí creo que en los libros para niños en los libros para niños pequeños sí hay un reconocimiento de quién es el otro, de quién está del otro lado, y a mí eso me interesa. Y ahí ya puedo empezar a hablar de mis libros favoritos. Yo creo que Sendak, Maurice Sendak, En donde viven los monstruos, hizo un libro que es de su propia infancia, arrancado de las mismísimas tripas de su vida, de su relación con la mamá y todo, que no está en el libro. Hay tantas cosas ahí. Es un libro que de alguna manera dibuja lo que les estoy diciendo. Es un libro que sale de una necesidad y uno lo siente, que es un libro, es un hecho expresivo y es una experiencia necesaria de alguien que está lidiando con un mundo interior. Es Sendak, con esos monstruos. Pero no es que Sendak nos esté contando una historia de monstruos para que un niño sienta X o Y, es que esa experiencia es más importante que cualquier otra cosa y es su experiencia de vida. Pero también y al mismo tiempo, y eso adoro de los libros para los más pequeños, hay un reconocimiento de Sendak de quién es este que va a leer este libro. Cuando dice la noche que Max se puso su traje de lobo en una sola frase y se dedicó a hacer travesuras de una clase y de otra y aparece ese mundo ilustrado que va creciendo en la página. Ahí hay un pensamiento que es un pensamiento de armar algo, que esa es la tercera cosa que yo veo aquí, como una arquitectura, un deseo. No es solo que yo quiero expresar algo, es que lo construyo. Y al construirlo digo, ¿cómo va a ir esto al lado de lo de más allá? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a crecer ese mundo? Y creció y creció. Aquí tengo en Maya, que esta versión la adoro. Eh, y es como voy armando ese mundo, cómo lo construyo
y también cómo pienso en el que está del otro lado, porque es que hay libros para niños pequeños y ahí también debo decir, no es que los niños pequeños tengan que descubrir todo el sentido, pero también me parece que hay libros que están hechos como para que le guiñan el ojo a los adultos y que en el fondo son libros que un adulto quiso hacer para mostrarle a sus amigos y está enmascarado o está, digamos, disfrazado de libro para muy pequeños. Y eso no me gusta. Y no me gusta porque sé que a los niños no les gusta. Es distinto, por ejemplo, en este libro. Siempre pienso que, ahí sí, volviendo a mi abuela, en este libro, que es uno de muchos libros de poemas para la primera infancia, digo uno de muchos, no de pocos, uno de pocos libros. Alelé, poesía para la primera infancia, es una selección de Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez. También está el que mencionaba yo de Tope Tope Tún, pero aquí hay poemas de Juana Ibarburu, y Carmen Lira, y Fernando Luján, y Antonio Orlando Rodríguez, y no necesariamente son poemas para bebés o para niños muy pequeños, pero sí hay un reconocimiento que del otro lado está alguien, que del otro lado está alguien que busca una experiencia poética de una forma, y eso es importante. ¿Podrías Entonces, compartirnos un poema de este libro de Alelé? mm, sí, podría. Hay un poema de Lope de Vega, por ejemplo, Lope de Vega. No sé si ese es el que quiero compartir, pero para decirles que no necesariamente un libro para niños pequeños es un libro, aquí por ejemplo está el patio de mi casa, es particular, si llueve se moja como los demás, y al lado está un poema de Antonio Orlando Rodríguez, La Mañana, y bueno, voy a leer el de Lope de Vega para ejemplificar un poco. Nunca el sol salió más bello, rumfalalén, ni con más lindo cabello, fanfalalán. Nunca fue tan claro el día, rumfalalén, ni trajo tanta alegría, fanfalalán. Lope de Vega. Lope de Vega, siglo de oro español. Fanfalalán, rumbalalén, un verso corto, un verso largo, una rima que va, una rima que viene, que es esta estructura de pregunta-respuesta. Y el que hace la antología de pronto descubre que ese poema puede funcionar ahí. Siempre he pensado, yo quiero hacer un libro, hace tiempo tengo un libro con poemas de León de Grave para niños pequeños. Y en el fondo, si uno dice debajo de un botón tontón que tenía Martín Tintín, ¿qué es lo que conecta eso? Todos nos lo sabemos, había un ratón, ay, qué chiquitín, Tintín, o había una vez un barco chiquitito que no quería navegar, y ahí tú me estás pidiendo uno y yo te estoy dando muchos, pero entonces está Quevedo, Bulí, Bulí, Sarabulí, que si me gané, que si me perdí, que si es por acá, que si es por allí. Entonces uno empieza a decir nuestra herencia de la lengua, y esto era lo que hacían los poetas del siglo de oro, jugar, y ahí está el bebé fascinado. Ahora, ¿qué pasa con este libro? Si yo pongo solo Lope de Vega, para volver a, me estás preguntando, no creas que me he perdido sobre las características de un libro para niños. Aquí yo te hablé de la estructura, no sé si quisiéramos verlo, pero este es un libro que todo el mundo conoce, donde viven los monstruos. Yo les hablaba de la arquitectura del libro. Aquí también hay una voluntad de armar las cosas de una manera. Y eso es importante, ese artefacto, eso de la literatura como un artefacto. Hay pensamiento cuando decimos que esto se va a organizar en cantos o en capítulos, comienza el día para salir de paseo, juegos, rondas y canciones, y entonces pongo al lado un Lope de Vega y pongo otro porque hablan de lo mismo. Aquí hay toda una voluntad de ordenar el mundo. Creo que los libros ordenan el mundo de maneras muy personales. Eso es lo que hace Donde viven los monstruos, eso es lo que veo aquí en la manera como están organizados y cómo conversan los poemas. Esa es la manera como veo que Chigüiro y el lápiz arma un mundo a partir de un lápiz y cómo dispone las cosas. O en Vamos a cazar un oso de Michael Rosen y Helen Oxenbury,
O en la versión hermosísima que hace Paloma Valdivia estaba La Rana, pues si quieren podemos empezar a mirar libros. Pero entonces, como que les puedo decir esas tres cosas. Primero, hay una necesidad de contar y de cantar algo. Digamos, hay algo que sale de un hecho expresivo y de una voluntad de autor, no de un encargo didáctico. A esto no le veo nada didáctico. Yo habría querido poner un libro informativo, pero eran solo 5, entonces no puse, pero también quiero que después hablemos de eso. Entonces, hay algo que es una voluntad de jugar y de construir un hecho poético o narrativo, que es un autor que conversa con alguien. Me parece que también hay una construcción o una arquitectura o algo, una estructura que envuelve a un lector y que le permite transitar, hacer un recorrido. Y eso para los niños pequeños es muy importante. No es tirar las cosas como vayan cayendo, es armar algo que tiene una ruta, que tiene un camino, que tiene una factura y que no, quizás los niños pequeños no lo adivinan, pero los adultos lo sentimos, lo podemos decir con palabras, los niños lo sienten, es la manera como las cosas les permiten ir avanzando, irse leyendo ahí. Y ahí siento que esas cosas son importantes. Y también dije, puede haber esas cosas, pero el autor no sé, no se conecta con los niños, no está escribiéndole a sus amigos, se quiere ganar un premio en Bolonia, pero los niños no le creen. Hay muchos libros así, cada vez más libros así, o quiere, no sé, quiere que los maestros adquieran, quiere que el Estado adopte el libro, quiere vendérselo a alguien. Y puede tener una estructura y puede ser un hecho literario, pero por alguna razón los niños no le creen. Y eso es, mm, ahí hay algo, ¿no? Y lo veo cada rato y lo veo cada vez más. Ay, si quieren, miremos completo el de Paloma o no sé si tú me quieres preguntar y yo estoy hablando más de la cuenta. No, no, está muy bien, vamos muy bien. Bueno, vamos a explorar entonces, estaba la rana y pues me gustaría que nos comentaras la razón por la que escogiste este libro, qué recomiendas tú de este libro, cómo tú Sí. ves que se conecta con ese Ujú, lector que está del otro lado. Porque ujú, ciertamente es muy evidente que hay autores que hacen libros para niños, pero no tienen mucha conciencia o mucha conexión con su lector, no tiene ujú. mucho conocimiento, ¿no? De quién va a Sí. recibir ese libro. Entonces Bueno, cuéntanos. sí. Bueno, lo primero, antes de eso, me voy a permitir un desvío, que es, ustedes me pidieron que escogiera 5 libros. Yo lo escribí rápido y después dije, no, deberían ser 6 porque me faltó un libro informativo para niños. Pero bueno, entonces en algún momento pensé, bueno, pero me están pidiendo literatura. Pero bueno, entonces, ¿por qué escogí estos 5 libros? Porque me parece que la imagen es muy importante, que los libros para morder y tocar como objetos y llevarse a, no sé, a las manos y a la boca son importantes. Me parece que la música de las palabras y lo que les decía de mi abuela es importantísimo, ese sentirse envuelto entre palabras. Me parece que la poesía es necesaria y que las antologías poéticas son importantes. Y me parece que un libro así como este o como el de Chigüiro o el de Paloma Valdivia son importantes. Pero entonces vamos a mirar, en Estaba la rana, ¿por qué lo escogí? Porque ahí había dos, como tenía que escoger solo 5 y yo no podía, yo no me sentía capaz de escoger solo 5, dije, me importa la rima y me importa cómo se encadena y me importa cómo los autores, que son 2, son Paloma y Carles Ballesteros, hacen un recorrido visual que de alguna manera sigue este poema de tradición oral o esta canción de tradición oral, que es un acumulativo, uno de los tantos acumulativos que se les cuentan a los niños. Pero ellos se ponen en la tarea, pienso yo, no les he preguntado, pero los niños lo sienten, se ponen en la tarea de construir un andamiaje para lo que ya hay, que es un acumulativo. Entonces, ay, los niños lo adoran. Si quieres pasemos, bueno, esa portada me gusta mucho, pero entonces estaba la rana cantando debajo del agua. Cuando la rana salió a cantar, vino el pez y la hizo callar.
Tenemos a la rana a un lado, el pez está en el otro lado, está organizado de una manera, los niños, por supuesto, los niños aman este libro, pero no saben leer, pero los niños leen este libro y ustedes no me lo creerán, pero los niños lo leen palabra por palabra, pasando el dedo por las palabras. Estaba la rana, el pez cantando debajo del agua. Ustedes saben cómo son estos acumulativos. Cuando el pez salió a cantar, vino el gallo y lo hizo cantar. Es fascinante ver cómo pasan los dedos y entonces después van tocando los dos animalitos que pasan. Y entonces estaba la rana, el pez y esta cosa rítmica, siempre la ilustración al otro lado. Estaba la rana, el pez, el gallo, y entonces encontrar, me parece que es tan generoso con los niños, no es obvio, y sí es obvio, porque los acumulativos tienen algo, de todas maneras, esto aquí no vamos a hacer una interpretación ultra metafísica de que los niños, no sé, cómo es una ilustración, no, pero están, los tres están puestos de una manera y al otro, y aparece siempre el actor que va a llegar eh, a, a enriquecer el verso y en este lado aparecen los tres para tocarlos. Me encanta porque es que no lo puedo leer sin pensar en los dedos de los niños cantando y señalando, estaba la rana, el pez, el gato, el gallo, ellos lo hacen bien, yo no lo hago bien, cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, cuando el gato salió a cantar, vino el perro y lo hizo callar. Nunca se equivocan. Y lo repiten, lo repiten, lo repiten. Vamos a pasar y estaba la rana, el pez, el gallo, el perro, el veneno cantando debajo del agua. Cuando el perro salió a cantar, vino el cerdo y lo hizo callar. Y aparecen todos así. Bueno, no sé, creo que no lo tenemos que mirar, no lo tenemos que leer todo, pero es precioso al final. El final me encanta. Este libro no lo puedo leer sin pensar en los niños, porque es uno de los, creo que son groupies de este libro, lo adoran, se lo saben, lo cantan con una emoción inmensa. Y creo que hay algo, hay un gesto generoso de los autores para facilitarles la vida a los niños sin que sea demasiado obvio. Y eso me gusta también ese gesto de pensar, hombre, aquí hay un niño, esto lo conozco, sé quién eres, sé que vas a tocar esos animales, y eso mismo me pasa con Chigüiro, que si quieren lo miramos también. Aquí también hay una cosa muy bella. Este libro cada vez me gusta más, lo he mostrado últimamente mucho porque me gusta mucho. También aquí tengo detrás, y sé que después ustedes me van a preguntar por eso, hay una lectura detrás de lo que escogí que tiene que ver con lo que les gusta a los niños con los que trabajo. Bueno, Chigüiro y el lápiz son los dos objetos, están puestos, este es un libro sin, he debido o hemos debido, no mentiras, no sé. Escogí, estaba la rana, ya les dije, porque está esa mezcla de la fascinación acumulativa, que los niños adoran, con la ilustración. Este libro quizás vendría antes, es un libro sin palabras. Es un libro de cartoné, pues lo estamos viendo en la pantalla. Si alguien después lo va a ver, tiene los bordes, las esquinas redondeadas. Es un libro amorosamente, vuelvo a decir, aquí alguien pensó que hay un niño pequeño cuando hizo este libro. Pensó en los bordes, me gustan los colores pasteles que hay en este libro, me gusta esa cosa como tan amorosa y tan redonda que hay en el libro, porque yo siento que los niños descubren eso. No quiero decir que todos los libros tengan que ser pasteles, ni sean amorosos, ni redondos, pero aquí hay eso. Y al mismo tiempo hay otra vez una voluntad de construir. Vamos a pasarlo, no voy a leer la historia. A veces pienso que este es un libro como, es un homenaje a la creación también, al hombre primitivo cuando dejó de serlo, qué significa el lápiz, pero bueno, eso los bebés también son hombres primitivos y mujeres primitivas. Las oposiciones, esto pues claro, pensando en, no sé, Maite, pero ¿Sí? me parece que, pues, que esto de, me gusta mostrar este libro de Chigüiro, no solo en el soporte del computador, sino también
en lo que puede significar para un niño esta separación en la página enfrentada, la idea de que la historia sigue aquí y aquí, la idea de que el mundo de las historias se va guardando y va teniendo un derrotero y, y pasar las páginas es como pasar el tiempo. Esto también me gusta mucho y quiero decir, es algo que me tiene pensando mucho sobre lo concreto del libro, la materialidad del libro y el significado que tiene la materialidad de un libro de cartón y de papel con sus sonidos y todo en la vida del lector. Miren, él ha hecho, devuélvete un poquito por favor, si podemos retroceder. Es la vida, es el tiempo, cómo transcurre el tiempo, tiene hambre, pinta un helado. Me parece que es como la historia de la cultura este libro. Yo no sé, he descubierto tantas cosas en este libro, cómo se puede inventar todo, cómo la creación transforma a un hombre primitivo en un Homo sapiens. Pienso mucho en este libro últimamente, lo he mostrado a los niños y hemos hablado cosas con los niños que no pensé que habláramos. ¿Pasa? Le dio sueño y hace la cama. Ah, es una maravilla. Las páginas están enfrentadas, todo está puesto donde es. Me gusta esto del ornamento, cómo va construyendo todo, toda la ilustración, todas las conversaciones posibles que hay. Y pasa, porque esto me encanta. El final, el libro que se cierra también y que esto también es parte, la contracarátula es parte del libro. El libro termina aquí. La idea de que el tiempo transcurre en el espacio del libro es muy, 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 muy bien pensado. Hay un pensamiento, no sé el autor hasta dónde pensó tanto, pero creo que sí pensó mucho y eso se siente. No lo sienten los niños, no es pretencioso, es natural, se ve natural, pero hay un pensamiento detrás y eso me interesa porque eso es la construcción, eso es lo que separa un acto ramplón de hacer cualquier cosa y un gesto de hacer un libro pensando en que detrás hay un niño. Y un niño que va a reconocer todas esas acciones, Mm, que va a reconocer la jornada, que va a mm, reconocer el acto de crear, porque también participa del juego de la imaginación. Tú exacto. nos podrías comentar, Y perdón, frente a podrías que tú- comentarnos, mm, mm. disculpa, nos podrías comentar qué te han dicho los niños sobre este libro. Sí, los niños sobre este libro es que hemos tenido últimamente unas conversaciones como de inventar, ellos dicen, y entonces hacer la cama, no sé, no es ni siquiera lo que me dicen sobre cada imagen, sino que cuando tú ves un niño de 8 meses o de 10 meses o de un año y pico, un niño que ya se puede sentar y tú decías algo como es que el niño reconstruye el transcurrir en el espacio. Y eso es lo que yo siento. Esto me emociona verlo porque los niños, claro, cuando tú ves un niño de un año o así caminando, que se tambalean y de pronto se sienta a leer esto, y cuando alguien se lo ha contado, la idea de que este niño, claro, este es un libro para, hay una voz adulta que cuenta la historia al principio, sin duda, no creo que un niño llegue a un libro, un niño de Cromañón no llega al libro, el libro es parte de una triada, de un triángulo amoroso, hay unos brazos y hay alguien que dice, mira, y pasó esto y lo demás allá. Y entonces aquí es lo que yo te digo, puede que los niños no me lo hayan dicho, pero ver la evolución y el desarrollo de un niño que tiene incorporada la voz del otro, la voz del que le ha leído, ver la mirada del niño pasar de aquí a aquí. Los niños dicen de otras formas. Cuando yo les decía que los niños tocaban los animalitos de Paloma Valdivia en el libro y los iban tocando, iban cantando, es esto. Y eso me encanta, ese es el decir de los niños. Los niños no van a decir, qué interesante que ahora se va a llevar él y ahora construyó una bicicleta. Esto, por ejemplo, que es el transcurso del tiempo, el movimiento y ver cómo los niños empiezan a contar historias, historias que hacen que su mirada vaya de un lado al otro, de un lado al otro,
y vayan sintiendo que el tiempo pasa. Esto les fascina, lo de construir, lo de inventarse un helado y el final de hacer la cama. Entonces, lo que yo digo es cómo en el formato espacial un niño entiende el tiempo de una historia. Y eso es lo que me impresiona cuando yo los oigo contar la historia y cuando los veo mirar y pasar, y también me pregunto cómo eso se traduce al libro digital, porque aquí hay muchos guiños para el niño. Para nosotros es obvio, por ejemplo, que lo que está aquí continúa en la página en el anverso de la página, pero un niño de año y 2 meses no tiene tan clara la conservación de los objetos, ¿no? Lo que desaparece, desapareció, a no ser que alguien le haya leído. Y entonces él ya sabe que el tiempo se juega en un espacio que está, y por ejemplo esperar lo que va a pasar aquí, que continúa. Esta página en blanco, que tiene unas rayas de movimiento. Por ejemplo, alguien deja un espacio en blanco. Alguien le ha dicho al niño que mire y que vaya reconstruyendo una historia, pero situar solo un lápiz en un lado de la página es un acto muy atrevido, o sea, es un acto de mucha audacia, porque tenderíamos, es un niño, llenemos esto de cosas, 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 ¿para qué vamos a dejar este espacio en blanco? Hay mucho desperdicio, podría decir alguien, ¿no? Eh, no, ahorremos papel, pero aquí esto está muy vacío, pongámosle un muñequito, ¿sí? Y ver cómo los niños empiezan a sentir que aquí hay unas continuidades, esperan una cosa y de pronto hay unas rayas de movimiento. Esto me encanta. Esta página la hemos mirado muchas veces. Hay unas rayas imperceptibles de movimiento y hay una hoja en blanco. Y aquí está pasando el tiempo. Y para que un niño entienda que el tiempo se sitúa en el espacio del libro, pues eso es leer, eso es un antecedente de leer, eso es una cosa muy bella. Y es muy, muy hermoso ver que los niños de pronto lo descubren y se sienten sorprendidos frente a eso. Eso es lo que yo digo que me parece que es un buen libro para niños. Además, estamos hablando de un libro que ofrece una experiencia muy compleja para un niño pequeño. Exactamente. Muy compleja porque él está escuchando la voz del que le señala un transcurrir del tiempo que él está viviendo desde el cuerpo, pero que Ujú. lo está viendo representado. O sea, es un proceso que tiene muchos elementos y que en esas edades en las que todo tiene un peso fundamental, es interesante que haya alguien que tenga la comprensión de cómo funciona la mente de un bebé, de cómo reacciona el bebé o el niño pequeño en la relación con los objetos y con los objetos culturales en particular, Exacto. que tienen Es mucho una entrada en contenido. la cultura, porque si tú te pones a pensar, leer es eso, leer es trasladar, es situar el tiempo en un espacio, ¿sí? Es situar el transcurrir del tiempo en un espacio, como sea. Es una de las grandes conquistas, creo que de los Homo sapiens, y entonces verlo aquí y de alguna manera, pues esto ya sería hilar muy delgado, pero es que es la ontogenia y la filogenia. Cuando yo los veo leyendo, digo, este hombre primitivo se está volviendo un hombre sapiens al leer, porque está descubriendo eso, y es el libro en el libro. Y hay algo que tú dices, esto no lo sabe el autor cuando está haciendo el libro, no sabe tantas cosas, pero ese es el misterio de la creación, no lo sabe, pero sí lo sabe. Los artistas saben un montón de cosas que no están ahí y que el otro recibe, y eso para mí es un libro para niños, y es un gesto, porque además lo saben, y tú dijiste complejidad, pero es una complejidad sencilla como son en el fondo las complejidades. Cuando la cosa es tan compleja y tan traída de los cabellos, de pronto no es tan compleja como parece. En esta sencillez hay un gesto fundante de la cultura humana, como pongo el Exactamente. movimiento y el pasar del tiempo en el espacio gráfico. Sí, Eso además hay una cosa interesante, no sé si lo has, seguro que sí lo has visto, que los niños que tienen vínculo con un libro como este empiezan a narrar, aun sin tener la palabra oral completamente claro, desarrollada.
Entonces claro. ellos todavía no pueden, o sea, no tienen ni vocabulario ni estructuras suficientes para narrarlo con palabras, pero te Ujú, narran con el cuerpo, con sonidos, y ya el hecho de que el libro los convierta también en partícipes de la posibilidad de narrar, de transferirle a otro una historia, ya también ujú. implica un cambio importante, un avance importante en su conformación como un ser cultural. Ujú, ¿Sí? Que exacto, forma parte de una comunidad, de la comunidad que tiene literatura, que tiene cultura, que tiene arte. sí. ¿Qué nos puede decir ahora de Vamos a cazar un oso? Bueno, pues vamos a cazar un oso. Ay, estos 2 autores, a mí me gusta mucho Helen Oxenbury. De hecho, pensé, yo quería de todas maneras que Helen Oxenbury estuviera en esta selección, porque Helen Oxenbury nos enseñó, yo creo que ahí Barracol, entre otros, nos enseñó a muchos a mirar como miraría un bebé, a poner las cosas de una manera, en esa sencillez que no está exenta de profundidad. Y entonces hay varios libros que podría yo poner aquí que son Ayudando o En la casa, etcétera, de Oxenbury, que fue una de las pioneras de los libros para los más chiquitos. Entonces aquí la veo como ilustradora y a Michael Rosen, que es un poeta y es un gran poeta, y esto me pareció que era una conversación muy afortunada entre la literatura, entre la poesía y la imagen. Me gustó pensar en este libro porque aquí vuelve a resumirse un poco la musicalidad, y ya aquí hay mayor complejidad. También pensé cuando estaba escogiendo, quisiera volver a eso, pensé en que siempre hubiera un libro de poesía, que es un libro para los adultos que escogen leer y que cantan, un libro de arrullos, de poemas, por eso pensé en Alelé. Pensé en la música del lenguaje, pensé en las historias que se cuentan con imágenes, como Chigüiro, y pensé también en ese crecimiento de un lector en los primeros años, por eso Donde viven los monstruos, y Vamos a cazar un oso. La traducción es buena, esta es una traducción y es difícil hacer la traducción, pero Vamos a cazar un oso grande y peligroso. ¿Quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Un campo de, bueno, entonces hay que pasar muchas cosas y siempre dice, ni modo, lo tendremos que atravesar, pasemos. Me gusta la idea de los contrastes. Siempre hay unas onomatopeyas, swish, swash. Los niños lo adoran y se lo saben de memoria. Y aquí, pues, no es un libro de la misma complejidad de Donde vienen los monstruos, al que le encuentro yo cada vez más belleza poética. Y este no es un libro tan económico expresivamente, pero también es un libro que los niños aman porque los invita, es una familia que tiene que pasar, tiene que enfrentarse con un peligro. Y entonces siempre empieza con la misma repetición, vamos a cazar un oso peludo y furioso, ¿quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso. Y entonces un río profundo y frío y siempre lo tendremos que atravesar. Y vamos a pasar. Y entonces aquí también está la onomatopeya y ese contraste entre el negro que siempre también aquí hay una estructura, glow, 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 na, 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 y vuelve y pasa. Y así después viene otra vez la exclamación. Este es un libro muy, los sajones en eso son muy, ellos lo tienen clarísimo, ellos hace tiempo saben esto, yo creo que desde el nonsense saben en estas declaraciones iniciales, vamos a cazar un oso inmenso y horroroso, ¿quién le teme al oso? Nadie, aquí no hay ningún miedoso, sabemos que todos estamos muertos del miedo, pero toda esa cosa, siempre la declaración, después la estructura que dice lo que vamos a encontrar y después la onomatopeya en colores y uno se mueve y los niños se quedan fascinados en esa onomatopeya. Cada vez es peor lo que les espera y otra vez la onomatopeya y Helen Oxenbury ahí jugando con una cueva, ni modo, y entonces otra vez y vamos a encontrar y este contrapunteo entre el color y todo. Me gusta la manera como está organizado, me gustan las expresiones, me gusta el juego. mm,
Me gusta esto de aquí ya, fíjense que son muchas, ya como muchas viñetas y están otra vez todas las onomatopeyas reunidas. Hace como un recuento. Y no sé si ustedes han visto, pero los libros que me gustan tienen esos recuentos, tienen esas ayudas. Los libros son generosos con los niños pequeños. Tú dijiste en algún momento que era como eso de alguien que le ayuda al otro a recorrer el camino. Y miren, es que es muy sorprendente el final, porque es realmente estaban era en ese lugar de la casa. ¿Quién quiere salir a cazar un oso? Y ese es el final del cuento. Van a todo el mundo, recorren el mundo entero y vuelven a la habitación, que es una estructura muy de donde viven los monstruos también. Acuérdense el viaje circular. Bueno, ese para mí es el libro, la quinta esencia de los libros para niños, el gran Sendak. No hay nadie para mí como él en esa sencillez y en esa profundidad de ese viaje eh, por el mundo entero como Odiseo para volver a la noche misma de su propia habitación. No sé, creo que no alcanzamos a mirarlo, pero es uno de los que no hablé tanto porque es del que más se suele hablar, pero para mí es el regalo de trabajar con niños y de haber descubierto, y ese es un libro. Ah, bueno, otra cosa, no escogí libros tan contemporáneos, sino libros que los niños, estos libros están en la lista de los más mordidos de Espantapájaros, de los libros que leo con los niños en Espantapájaros. Y lo que me gustó para poder hablar con ustedes de esto era que fueran libros que han pasado muchas pruebas, muchos años, muchos dientes se han puesto ahí, muchas personas crecieron con esos libros, muchos niños los tienen todavía en el recuerdo, ayudaron a muchos niños a hacerse artistas, a crecer. Son clásicos contemporáneos y eso para mí, o bueno, clásicos como el caso de Lope de Vega. Entonces eso también me gustaba. Muy bien. Antes de darle la palabra a los participantes, eh, ¿qué podrías recomendarle tú a los padres, a los mediadores, con respecto al acercamiento del niño pequeño al libro? Ujú. Sí, y al lugar que debería tener el libro en la vida de los niños pequeños. Bueno, no, pues todo lo que podamos decir sobre eso es poco. Creo que los niños necesitan libros, como necesitan comida, necesitan tener los libros cerca, necesitan cuerpos que canten, entonces necesitan que siempre en su dieta, así como uno necesita comer frutas y proteínas y una cantidad de cosas, que los niños tengan poesía, que tengan imágenes, que tengan historias, que los acompañen a asomarse al mundo, que es una cosa muy difícil, asomarse al mundo aterrador de los miedos y de las emociones, y que tengan dos cosas para mí importantes: darles de leer, envolverlos en palabras desde que nacen, cantarles, contarles historias, y que siempre puedan tocar los libros y probarlos, y que haya alguien que los abrace y les lea, nada más, y que ellos puedan escoger y hacer y releer. Los niños pequeños quieren siempre ir al mismo libro hasta que lo superan y entonces quieren otro y lo quieren leer 1500 veces, y hay que leer y leer todos los días, leerles a la hora de dormir, ojalá que siempre haya un libro a la orilla de la cama, pensar que todos esos desciframientos y esos encuentros amorosos con el libro, que lo que pase en los primeros años se queda para el resto de la vida, no se va nunca, aunque el niño no sea lector después. Eso es una estructura de pensamiento que se queda ahí. Es el nutriente por excelencia de una mente humana, es esto de poner el tiempo en un espacio, de pensar cómo funcionan las, las palabras en la vida simbólica, en la vida emocional, en la vida cognitiva. Esto es que nunca falten los libros y falten las palabras y la conversación y el canto con los niños. Es muy impresionante en primera infancia lo que hacen los libros por los niños y por los adultos, porque nos vinculan con los niños.
Exactamente. Voy a comentar algunos de los mensajes que han puesto acá en el chat. Mercedes nos dice que, pues, que en los libros para niños es importante la autenticidad y en el caso de los libros para niños pequeños, pues que haya ritmo y sonoridad, que son elementos muy atractivos, que conectan muy rápido con los niños. Ujú, Y menciona que tu selección está conformada por libros muy hermosos, ujú. que suelen ser de los que fascinan a los niños y que piden muchas veces y que invitan al lector a mantener el contacto permanente con esos libros. Juliana nos pregunta, ¿qué libro informativo habrías escogido tú para esta selección? Yo creo, Juliana, no sé cuál podría ser, y si contamos, lo que sí sé es que sería un libro de Makemake, que es una editorial argentina que amo con toda mi alma, porque hace unos juegos, y si contamos, o qué libro otro podría ser, hay tantos, de los pies a la cabeza, creo que es otro, no me acuerdo en este momento, pero el de la luna, de la Tierra a la Luna, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí, la colección y a mí que es que toda, hay libros informativos. Por ejemplo, un libro como Y si contamos, no es el típico libro que dice un perro y sale el número uno, es que son maneras muy audaces y también sencillas de leer a los niños. Busquen esa editorial argentina. ¿Y a mí ¿Y a qué? mí qué? Ujú, Sí. bien. Bueno, no sé, de todas maneras en los libros informativos, hay muchos ahora, hay libros maravillosos. Hay otro que me gusta mucho, que es el de los lobos, no me acuerdo ahora el autor, es una autora, pero ya les diré por el camino, seguro se me viene a la cabeza. Hay muchos buenos libros informativos, también ahí hay que pensar que un libro informativo es una manera de mostrar el mundo. Ay, hay un libro precioso que están haciendo ustedes o que ya terminaron sobre las ballenas, ¿no? Sobre el canto de las ballenas. Bueno, que lo quiero conocer. Hace tiempo estoy detrás de ese proyecto. Pero un libro informativo que no haga concesiones a los niños y tampoco les enrede la vida. Es como otra vez volvemos a lo mismo, es el lenguaje que es generoso y que reconoce la complejidad. Ah, no sé. Ah, Laura pregunta si tienes un libro escrito por ti para los más pequeños. Uy, tengo muchos, pero obviamente eso ya sería como ser un poco de publireportajes y cosas. Por ejemplo, hay un libro que no es propiamente escrito por mí, que se llama El libro que canta, dice Vuelto a contar por Yolanda Reyes, y es un libro que también hace un recuento de la poesía que nos espera desde antes de nacer y que nos acompaña en los primeros años de la vida. Y ahí pongo, no sé, de pronto sale un poema de Jorge Rojas como Lección de Mundo, y hay algo de García Lorca, y hay cosas de mis abuelas, y hay cosas mías, y está todo esto organizado como ese legado poético que le da la bienvenida a un niño. Y hay otro que los niños adoran que se llama Ernestina la gallina, eh, que pueden leer 150 veces. Para mi emoción está en los libros más mordidos, ese y Cucú. Cucú también es una historia de tradición oral. Cucú, ¿dónde está mi niña? Jugando a las escondidas. ¿Y en dónde estará escondida? Debajo de una sombrilla. Estoy pregunta, respuesta. Estas cosas que hacen que los niños siempre quieran volver otra vez. ¿Y qué se hizo la señora? Se la llevó a un caballero. ¿Y dónde está el caballero? Se fue a buscar su sombrero, esas cosas. Que es como los niños, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me acordé del libro informativo, Lobos de Emily Gravett. ¡Ah, qué libro tan precioso sobre los lobos! ¡Ay, que es que cada vez hay más libros preciosos, informativos, abren el mundo! Los niños preguntan tanto y se enamoran del conocimiento con esos libros hermosos, así como odio esos libros de cuenta hasta 10 con Mickey Mouse y entonces el uno y entonces sale es todo lo contrario, esos libros que abren el mundo, que ay, yo no sé, si uno es chiquito y le hablan así de los lobos y de pronto se vuelve una persona que investiga sobre lobos. He conocido ya niños que, que son grandes científicos ya o están haciendo sus doctorados y que de pronto uno dice, uy, aquí fue cuando leyeron estos libros, que el mundo
se les hizo así. Entonces, eso también me faltó hablar de libros informativos, es para hacer otra sesión. Sí, totalmente, porque eso es todo un mundo interesantísimo. Dice por acá Natalia que para ella es clave el proceso que hace el mediador y el acompañante con el lector y que recuerda que cuando era niña su madre la llevaba a las bibliotecas y la dejaba agarrar cuanto libro viera, independientemente si era infantil o no, y cada vez que se acercaba a ella se entusiasmaba en leer de manera tierna y amorosa lo que le interesara de ese libro. Sí, creo que es importante también ese acompañamiento de la curiosidad y del interés. Y también dice que le parece clave poder acercarse a los libros desde pequeños, desde la curiosidad que generan, que no sea algo impuesto. De Sí. acuerdo, Bueno, totalmente si de acuerdo. alguien más, si alguien más quisiera hacer un comentario o alguna pregunta, pueden abrir su micrófono o hacerlo por acá por el chat. Ay, que mil gracias por esta charla tan espectacular, deliciosa esta tarde, bonita, con buena compañía y charla. Mil gracias, Yolanda. Pues gracias a ti por estar aquí y Y estoy Babel. loca por leer tu libro. Y ya está publicado con Lazo Libros. Qué emoción, sí, esa es una colección que estamos esperando porque creemos que van a ser muchos y hacen falta libros informativos en Colombia bien hechos para niños, eso es todo un mundo. Bueno, pues yo también lo pasé muy bien. Bueno, si no tenemos más... A ver, ¿qué quieren decir ustedes? Es que hoy leímos un cuento que era sobre muchas mascotas. ¿De verdad? ¿Y cómo se llamaría? ¿Tú te acuerdas? Se llama Mi mascota. Ay, de verdad. Ay, yo creo que yo también lo he leído ese libro. ¿Cómo te llamas? Y creo que ahí María sale. Isabel, y aquí está mi mamá. Ay, María Isabel. Y además me fascina ese nombre, Isabel, y sobre todo que te llames Isabelita. Yo conozco ese libro, sí, me parece que a mí se me ocurrió una vez escribirlo, creo. ¿Será ese mismo? Sí, el Yo creo mundo que está lleno de sí. mascotas, de tierra o fuego, de aire o mar. Es una mascota que sabía todo, ¿no? Que hasta comía espaguetis al burro, con tenedor, y hasta llegaba con una bolsa de pan y contaba cuentos. Hablaba inglés. ¿Será ese mismo? Y le traía un helado. Sí, sí, sí. Ay, me alegra que lo hayas leído. Incluso lo llevaba a la cama y era su papá esa mascota. Ay, pero no cuentes por si acaso alguien. Uy, incluso, además, incluso esta niña es una maravilla. Sí, incluso lo llevaba a la cama. ¿Viste que al principio sale un animal para el que está dedicado el libro, que es un perro, que se llama Colapso? Sí, Pues, sí vi un perro. sí, sí, ese perro al que está dedicado el libro era mi perro, Colapso, se llamaba. Me gusta mucho haberte conocido, Gracias, Isabelita. muy lindo. Gracias a Gracias, ustedes. Isabelita. Fue una sorpresa para mí. Yolanda, Gracias. yo quería también agradecerte. Fue un espacio muy, muy bonito y el análisis que nos diste fue un espacio bien, bien interesante. Yo te conocí con el libro de El terror de Sexto B, que también me pareció muy bonito, y también cuando estaba en el colegio. Y alguien comentaba que también comparto la opinión y es que la familia juega un papel acá muy importante. Bueno, en mi caso, con María Isabel lee desde el vientre, pero también yo soy maestra y creo que como tú has dicho, como hemos hablado, los niños se envuelven muy fácilmente en los libros y ellos se motivan muy fácilmente, pero creo que nuestra mayor labor, si así pudiéramos decir, es realmente llamar a los padres y a las madres, a las mamitas, a que motiven la lectura y que definitivamente, como dices tú, que leen un cuento, que lo tengan ahí al lado de la cama, que les lean. Creo que es nuestra mayor labor y sería mi pregunta para ti, ¿cómo hacemos para que las mamás
también encuentren ese gusto, ese sentido que nosotras damos y que ellas también lo encuentren para sus hijos, porque yo soy educadora especial y entonces dicen, no, pues es que quiero que le enseñes a leer y se motivan y cuándo va a empezar a leer. Y como tú decías, o sea, los niños no empiezan a leer cuando empieza el signo lectoescrito formal, sino desde mucho antes, desde cómo no los motiva. Entonces, pues muchas gracias por el espacio y por supuesto a Babel siempre con sus actividades y sus libros tan bonitos. Muchas gracias. Pues muchas Gracias a gracias a ti. ustedes. Muchas Por acá, Carola nos recomienda para todos un libro de María Emilia López que se llama La pedagogía de la ternura, para ahondar un poco más en los temas que hemos abordado en la tarde de hoy. Muy bien, y yo quería contestarte a ti porque, bueno, tú dices que cómo hacer para que la gente se enamore de los libros, los adultos, y yo creo que la mejor manera es leer con los niños, ese abrazo de palabras, yo creo que es tan reconfortante para los niños como para los que leen con ellos. Yo a veces creo que muchos llegamos a la lectura, hay una forma de llegar a la lectura siempre que es, y que la he visto, que es cuando un adulto descubre que entre todos los lectores del mundo entero, nadie lee mejor que el papá o la mamá, porque es que cuando el papá o la mamá o la abuela o el que sea están ahí, todo cuerpo y todo voz, ese papá no se va a ir a ninguna parte, está con nosotros y eso se queda puesto. Entonces yo creo que es tanto para los niños como para los adultos, es un acto de encuentro muy necesario y muy hermoso, y más en estos tiempos. Y sobre todo en las primeras edades, que todo lo que se hace es de fundamento para la construcción de ese ser que está ávido de recibir lo que el mundo tiene para darle. Exacto, ahí es la construcción, la invención ahora que se habla tanto de la arquitectura cerebral y de lo que significa el cerebro, la plasticidad del cerebro, pues ahí está el nutriente central de cualquier experiencia simbólica, están esas voces que leen con los niños y que los tocan y los abrazan y les cuentan cosas. Exactamente. Bueno, quisiera agradecerle a Yolanda por acompañarnos esta tarde en esta charla tan interesante y tan profunda sobre la necesidad de vincular a los niños pequeños con la literatura y con la belleza que provee el arte y demostrarnos estos libros que, bueno, realmente son una orientación muy importante para los que están iniciándose en el acercamiento al libro para niños pequeños. Y bueno, quisiera agradecer también la presencia de cada uno de ustedes que nos ha permitido tener una sesión tan nutrida en la tarde de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias, Yolanda. Gracias. Un gusto hablar contigo. Gracias a todos también. Un abrazo.